Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo el miedo y el sufrimiento que has sentido en tu vida nunca fueron reales. No porque los momentos difíciles no existan, sino porque gran parte del dolor que experimentamos proviene de nuestra propia mente y de cómo interpretamos la realidad. Nos preocupamos por lo que podría salir mal, por lo que los demás piensan de nosotros, por el futuro incierto. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que el miedo es solo una ilusión? Baruch Spinoza, uno de los filósofos más influyentes de la historia, tenía una visión radical sobre la vida, el miedo y el sufrimiento. Su pensamiento no solo desafió las creencias de su tiempo, sino que también puede cambiar la forma en que enfrentemos la realidad hoy en día. En este vídeo exploraremos la filosofía de Spinoza y cómo su visión del mundo puede ayudarte a liberarte del miedo y el sufrimiento. Prepárate, porque una vez que entiendas esta idea, tu manera de ver la vida cambiará para siempre. Para entender su filosofía, primero debemos conocer su historia. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en una comunidad judía que había huido de la Inquisición en España y Portugal. Desde joven, Spinoza mostró una inteligencia extraordinaria y una curiosidad insaciable. Mientras otros aceptaban las creencias religiosas sin cuestionarlas, él hacía preguntas que incomodaban. ¿Qué es Dios realmente? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa ser libre? Estas dudas no fueron bien recibidas en su comunidad. Desafiar las creencias establecidas era peligroso, pero Spinoza podía evitarlo. Se sumergió en la filosofía estudiando a Aristóteles, a Averroes y a Maimónides, y llegó a una conclusión que cambiaría su vida. Dios no era un ser con emociones que premiaba y castigaba. Dios era el universo en sí mismo, las leyes que rigen la naturaleza. Sus ideas fueron consideradas herejía. A los 23 años, su comunidad lo convocó a un juicio religioso. Le dieron la oportunidad de retractarse. Se negó. La sentencia fue implacable. Que sea maldito de día y de noche. Que su memoria desaparezca de la tierra. Fue excomulgado, rechazado por su familia, olvidado por sus amigos. Nadie podía hablarle, ayudarle, ni siquiera mencionar su nombre. Para su comunidad, Spinoza dejó de existir. Pero en lugar de rendirse, hizo algo extraordinario. Convirtió su aislamiento en una oportunidad. Se dedicó a la filosofía, puliendo lentes para sobrevivir y escribiendo ideas que cambiarían el mundo. Su objetivo no era el poder ni la fama, era entender la realidad, descubrir una forma de vivir sin miedo ni sufrimiento. Y lo logró. Lo que descubrió no solo desafió las creencias de su época, sino que sigue transformando vidas hasta hoy. Ahora, imagina esto. Te despiertas en medio de la noche con una sensación de angustia. Tu mente empieza a correr, recordando problemas pendientes, preocupaciones sobre el futuro, cosas que podrían salir mal. Sientes miedo. Pero, ¿y si te dijera que ese miedo no es real? Spinoza llegó a una conclusión revolucionaria. El sufrimiento no viene de la realidad, sino de cómo la interpretamos. No sufrimos por lo que sucede, sino por lo que creemos que significa. Piensa en un momento en el que sentiste ansiedad por algo que nunca pasó. Tal vez temiste fracasar en un examen, ser rechazado en una entrevista de trabajo o hacer el ridículo en público. Pasaste días o semanas preocupándote, pero cuando llegó el momento te diste cuenta de que la situación no era tan grave como imaginabas. Esto sucede porque nuestra mente crea escenarios catastróficos. Nos hace vivir en un estado de alerta constante, anticipando problemas, aunque la mayoría nunca llegan a ocurrir. Es como si viviéramos una película de terror en nuestra cabeza, olvidando que somos nosotros quienes la estamos proyectando. Según Spinoza, el miedo y la ansiedad son ilusiones generadas por nuestra interpretación de la realidad. Nos angustiamos no por lo que realmente está pasando, sino por lo que creemos que va a pasar. En este sentido,
El sufrimiento no es un castigo de la vida, sino una trampa mental en la que caemos constantemente. Aquí surge una pregunta clave. Si el miedo y el sufrimiento son ilusiones, entonces, ¿cómo funciona realmente la realidad? Para responder eso, debemos entender la filosofía de Spinoza. Después de ser excomulgado, Spinoza se dedicó a desarrollar una de las filosofías más radicales de su tiempo. Sus ideas desafiaban la religión, la moral y hasta la forma en la que entendemos nuestras emociones y decisiones. Dios y la naturaleza son lo mismo. Una de sus ideas más revolucionarias fue su concepto de Dios. En su época, la mayoría de las personas veían a Dios como un ser superior que premiaba y castigaba. Pero Spinoza pensaba diferente. Dios no es un ser con emociones ni una figura que interviene en el mundo. Dios es la naturaleza misma, el universo, sus leyes, su orden. Todo lo que sucede en el mundo ocurre por necesidad, siguiendo estas leyes. Esto significaba que la idea de un Dios que decide quién sufre y quién es recompensado era falsa. No hay milagros ni castigos divinos. Todo lo que sucede es una consecuencia natural de las leyes del universo. El libre albedrío es una ilusión. Otra idea impactante de Spinoza es que no somos realmente libres en el sentido tradicional. Creemos que tomamos decisiones por voluntad propia, pero en realidad todo está determinado. Nuestras emociones, pensamientos y acciones son el resultado de nuestra genética, educación y experiencias de vida. Cada decisión que tomamos está influenciada por millones de factores que escapan de nuestro control. Lo que llamamos elecciones no son más que reacciones automáticas a nuestro entorno y nuestra historia personal. Ahora, imagina una hoja que cae de un árbol. Puede parecer que se mueve libremente con el viento, pero en realidad su trayectoria está determinada por leyes físicas. Spinoza decía que los seres humanos somos como esa hoja. Creemos que elegimos nuestro camino, pero en realidad estamos siendo guiados por causas que no vemos. Si todo está determinado, ¿qué sentido tiene la vida? Esta es la pregunta que muchos se hacen cuando descubren la filosofía de Spinoza. Si todo lo que hacemos está predeterminado, ¿significa que no vale la pena luchar por nuestros sueños? Spinoza responde con un giro inesperado. La verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en entenderlo y aceptarlo. Si comprendes que tus emociones, miedos y deseos son parte de un sistema más grande, puedes dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a vivir con más claridad. La clave no está en intentar controlar el universo, sino en aprender a fluir con él. Spinoza no solo nos dejó una teoría filosófica, sino una guía práctica para liberarnos del miedo y el sufrimiento. Entender su filosofía es solo el primer paso. El verdadero cambio ocurre cuando aprendemos a aplicarla en nuestro día a día. Aquí hay 3 pasos fundamentales que pueden ayudarte a vivir con más paz, claridad y libertad, dejando atrás la ansiedad y el sufrimiento innecesario. Paso 1. Observar tus emociones sin juzgarlas. Uno de los mayores errores que cometemos es identificarnos con nuestras emociones. Cuando sentimos miedo, tristeza o enojo, creemos que esas emociones son una parte inmutable de nosotros. Pero Spinoza nos enseña que las emociones son simplemente reacciones automáticas, no nuestra verdadera esencia. Piensa la última vez que te enojaste con alguien. Tal vez sentiste que la otra persona te faltó el respeto o que te ignoró. Tu reacción inmediata fue molestarte. Pero, ¿realmente esa persona intentaba hacerte daño o fue solo una interpretación tuya? La mayoría de las veces, nuestras emociones surgen de pensamientos que asumimos como verdades absolutas, cuando en realidad son solo suposiciones. La clave es aprender a observar esas emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Por ello, cuando sientas una emoción negativa, detente y hazte estas preguntas. ¿Este sentimiento está basado en hechos o es mi interpretación de la situación? ¿Estoy reaccionando por costumbre o porque realmente hay una amenaza?
¿Cómo vería esta situación dentro de una semana o un mes? Al hacer esto, empiezas a crear un espacio entre tu ser y tus emociones. En lugar de ser arrastrado por ellas, puedes analizarlas con mayor claridad y tomar mejores decisiones. Paso 2. Usa la razón para ver la realidad como es, no como la imaginas. Spinoza creía que la razón era la herramienta más poderosa para liberarnos del sufrimiento, no porque las emociones sean malas, sino porque a menudo nos engañan. Por ejemplo, imagina que recibes una crítica en el trabajo. Tu reacción inmediata puede ser sentirte atacado, pensar que no eres lo suficientemente bueno o incluso enojarte con quien hizo la crítica. Pero antes de reaccionar, detente y aplica la razón. ¿La crítica es realmente un ataque personal o es solo una observación sobre mi trabajo? ¿Puedo aprender algo de esto en lugar de tomármelo como un insulto? ¿Estoy dejando que mi ego nuble mi juicio? Cuando usamos la razón para examinar nuestras emociones, muchas veces descubrimos que los problemas no son tan grandes como parecen. Lo que al principio parecía una ofensa puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Lo que parecía una tragedia puede ser el inicio de algo mejor. Un ejemplo famoso es cuando Spinoza fue excomulgado de su comunidad. En lugar de hundirse en la desesperación, usó su aislamiento para desarrollar su filosofía. Transformó su pérdida en su mayor fortaleza. Si cada vez que enfrentas un problema puedes cambiar tu perspectiva, verás que muchos de tus sufrimientos no vienen de la realidad, sino de cómo la interpretas. Paso 3. Acepta lo que no puedes cambiar y aprende a fluir con la realidad. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente transformadora. La mayoría de nosotros luchamos contra la realidad. Queremos que las cosas salgan como esperamos, que las personas actúen de cierta manera, que el mundo funcione según nuestros deseos. Pero la realidad sigue su curso sin importar lo que queramos. El sufrimiento aparece cuando nos resistimos a lo inevitable. Por ejemplo, imagina que has planeado un viaje por meses y el día antes de partir, tu vuelo es cancelado. Tu reacción inmediata puede ser enojo, frustración o incluso pensar que la vida es injusta. Pero detente un momento. ¿Puedo cambiar esta situación? ¿Me sirve de algo estresarme o quejarme? ¿Puedo encontrar una alternativa o aprovechar la situación de otra manera? Cuando aceptamos que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello, dejamos de sufrir innecesariamente. En lugar de ver los problemas como tragedias, los vemos como parte del flujo natural de la vida. Spinoza decía que el universo sigue sus propias leyes. No es bueno ni malo, simplemente es. Cuando aprendemos a aceptar esto, en lugar de pelear contra la realidad, encontramos paz. Estos 3 principios pueden ayudarte a liberarte del miedo y el sufrimiento de una manera práctica. No se trata de ignorar tus emociones o volverte indiferente, sino de aprender a manejarlas de una forma más inteligente. Cuando sientas miedo, obsérvalo. Cuando enfrentes un problema, usa la razón. Y cuando algo salga mal, acéptalo. La vida no se trata de controlar todo, sino de aprender a fluir con ella. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo interpretamos. Después de todo lo que hemos explorado, queda una pregunta clave. Si el miedo y el sufrimiento son ilusiones, y si todo el universo está determinado, entonces, ¿cómo podemos vivir mejor? La respuesta de Spinoza es clara. Dejando de luchar contra lo inevitable y aprendiendo a comprender la realidad tal como es. No podemos controlar el futuro, pero sí cómo lo interpretamos. No podemos evitar sentir emociones, pero sí decidir no ser esclavo de ellas. No podemos cambiar el pasado, pero sí elegir qué hacemos con lo que hemos aprendido. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en entender por qué queremos lo que queremos. Cuanto más comprendamos nuestras emociones y pensamientos, menos nos controlarán. ¿Qué puedes hacer hoy para aplicar esto? A partir de ahora, cada vez que sientas miedo o sufrimiento, pregúntate, ¿estoy viendo la realidad o solo mi interpretación de ella? ¿Esto que me angustia realmente está pasando o es solo una idea en mi mente? ¿Puedo cambiar esta situación o es mejor aceptarla y seguir adelante? Recuerda, el sufrimiento no está en el mundo, sino en la forma en que lo interpretamos. Ahora dime, ¿cuál es el miedo que más te cuesta soltar?
Déjamelo en los comentarios, y si quieres aprender más sobre cómo la filosofía puede transformar tu vida, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, no podemos cambiar el mundo, pero sí cómo lo interpretamos.